una maestría en Geografía con mención en Ordenamiento Territorial. Es miembro del gremio de escritores y del partido Pueblo Unido, que conforma el Frente Amplio. Actualmente es precandidato a las primarias en el Frente Amplio. Bueno, dejamos el uso de la palabra a Martín Guerra. Buenas tardes, un saludo a Carlos y a Marco, que me acompañan en la mesa, y un saludo a todos ustedes, profesoras y profesores, y un agradecimiento al Instituto de Ciencias y Humanidades por la invitación, y una vez más las felicito por organizar no solo esta, sino siempre las conferencias que organizan para autoformarse, discutir y debatir sobre la realidad internacional y la realidad nacional. Tenemos poco tiempo, así que vamos avanzando con los puntos que he escogido para referirnos sobre la lucha político-electoral, la lucha de las masas peruanas en sus reivindicaciones, porque no creemos que haya un divorcio entre el tema de las elecciones y el tema de las reivindicaciones sociales más urgentes en nuestro país. Es más, pensamos que la lucha electoral sirve como mecanismo, como instrumento de desarrollo social, de aglutinación de las luchas dispersas y al mismo tiempo de la creación de una plataforma programática en donde estén reunidas todas las principales reivindicaciones de nuestro pueblo, que ya hace muchas décadas que viene siendo marginado de las decisiones políticas y explotado económicamente. El primer tema es cómo estamos en América Latina. Si bien es cierto, y eso es una posición personal y además una posición de mi partido, no necesariamente una posición al interior de todas las organizaciones que conforman el Frente Amplio, nosotros pensábamos hace algunos años que Latinoamérica iba avanzando consistentemente hacia una liberación nacional en cada uno de los países que conformaban estas alternativas de cambio, y además continental, porque se generaban espacios de alianzas importantes frente al neoliberalismo y frente además al capital imperialista mundial. Hablamos específicamente de Venezuela, de Bolivia y de Ecuador, procesos que a nosotros, con todas las críticas que podamos hacerle, nos parecen interesantes, porque los conocemos en el lugar de los hechos y porque hemos visto en Venezuela, Bolivia y Ecuador pueblos que luchan por sus derechos y que participan activamente. No como se dice que necesariamente esto ocurra porque salen dineros del Estado que, desarrollando algunas formas de populismo, impulsan a los pueblos venezolano, boliviano y ecuatoriano a defender un proceso. No, va más allá de eso. Hemos visto un pueblo en estos países que transita hacia una transformación social radical, que tiene una formación educativa integral y gratuita y que puede participar crítica y activamente de las decisiones políticas del Estado. Entonces hemos visto en estos países que se está generando un Estado al servicio del pueblo. Pero también veíamos con alegría otros procesos, como el proceso brasileño, el proceso argentino, en su momento el paraguayo, que rápidamente cayó, y el uruguayo. Tal vez a nuestra forma de ver no tenían un desarrollo político tan radical como los tres primeros países mencionados, pero sí tenían una clara posición en contra del neoliberalismo, desarrollaron una serie de leyes que desmontaban las más crudas leyes políticas, económicas del neoliberalismo, dictadas por el Consenso de Washington, pero que de todas maneras no habían construido una organización política poderosa. En el caso de Argentina, no lograron diferenciarse del justicialismo, a pesar de que Néstor Kirchner tuvo la oportunidad y la izquierda argentina se lo planteó de radicalizar el kirchnerismo y crear una organización propia. Se quedó dentro del justicialismo, ahora quieren corregir el tema, pero parece lamentablemente que es un poco tarde. El partido brasileño, el Partido del Trabajo, el Partido de los Trabajadores, el PT, que ha perdido cierta ligazón, se ha distanciado de la sociedad, sobre todo de las partes más vulnerables de la sociedad, y entonces nosotros pensamos que entre estas dos posiciones, un cierto desarrollismo en Argentina, Brasil, Uruguay, y una construcción compleja y por supuesto que podría mejorarse hacia lo que nosotros creemos que es correcto, es un socialismo nuevo, un socialismo en esta época con las propias realidades que nos toca vivir. Si bien es cierto, están en avance, también pueden estar en crisis dentro de poco. Y decimos esto porque en algunas de estas experiencias pareciera no haber un recambio político cuando termine
los procesos gubernamentales a través de las elecciones. Y en otros que sí tienen una conducción, en el caso de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, hay toda una estrategia del imperialismo para debilitar. Lo dijo Carlos, la política en el Perú es antropomorfa, yo creo que es en toda América Latina. Y el fallecimiento del comandante Chávez en Venezuela significó muchísimo y es algo que hay que evaluar en todo el continente. Eso no quiere decir que el actual presidente de Venezuela no está a la altura de las circunstancias, pero Chávez era un líder continental contra el imperialismo y contra el capitalismo. Hoy en día eso se extraña desde nuestro punto de vista. Entonces lo que nos preocupa profundamente en América Latina es que a pesar de esos avances que podrían entrar en cierta entrampamiento, hay otra alianza generada por Alan García y los países que lamentablemente tienen esta característica, ¿no? El desarrollo del narcotráfico en las instituciones del Estado, que son México, Colombia y el Perú, a través de la Alianza del Pacífico, algo que heredó Humala y que no tuvo el valor ni la intención de mandarla al basurero de la historia. Mientras que la CELAC, UNASUR y el ALBA, como espacios económicos, políticos y territoriales, se van robusteciendo, el Perú está en la Alianza del Pacífico, que es la entrega al neoliberalismo y a las decisiones que se toman en Washington. Entonces, lo que nos preocupa es que, dado ese breve análisis de coyuntura latinoamericana que estamos viviendo, ¿qué rol ocupa el Perú? Que el Perú puede terminar esta alianza con las decisiones foráneas en las elecciones de 2016. Sé que es imposible creerlo, tal vez, pero quien les habla sostiene que en 2016 la izquierda va a ganar en el Perú. Lo he dicho en cuanto foro se me ha invitado y lo voy a seguir diciendo. Y no es una valoración alocada o idealista, es un estudio concreto de la realidad. Si miramos las cifras importantes, nuestro país ha ido avanzando en su toma de conciencia y ha estado apostando por opciones de cambio. Nosotros también agitamos la candidatura de Ollanta Humala y votamos por Ollanta Humala, pero no porque creyéramos en él o necesariamente en su programa. Sabíamos de las relaciones internas complejas que se daban en ese partido nacionalista que prácticamente funcionaba como un entorno familiar y muy poco democrático, pero significaba una aglutinación de la izquierda de alguna manera. Nosotros apoyamos la candidatura de Humala porque nos dábamos cuenta que ante la esterilidad de la izquierda de haber generado un proyecto unitario y ante la esterilidad de esa izquierda de no entender que el pueblo que está a la izquierda, es decir, el que no milita en ninguna organización, pero lucha en todo el Perú en contra del neoliberalismo, veía en Humala, por diversos temas históricos y culturales, un líder. Entonces había que meterse ahí a desarrollar una tendencia izquierdista dentro de las filas del humanismo y fue lo que hicimos. Y nosotros creemos que ha sido positivo, no el gobierno de Humala, que ha sido una traición a todo. Pero de todas maneras nuestro pueblo obtuvo un triunfo en el 2011 y ya ha venido a obtener otro en el 2010 en las elecciones importantísimas en un país centralista que ganó Susana Villarán para las municipales. El problema es que tanto Humala como Villarán traicionaron a nuestro pueblo y ese triunfo se vio mermado. Y el segundo problema es que la izquierda nuevamente no tuvimos, vamos a decirlo así, la capacidad de organizarnos para la lucha y organizarnos frente a la traición. Pero eso no quiere decir que nuestro pueblo no tuvo la razón en ambos triunfos. Hemos estado capitalizando. Recuerden que cuando se le quiso hacer este referéndum contra Villarán, la revocatoria, nuevamente el pueblo que está a la izquierda triunfa y impide la revocatoria. Pero desde la municipalidad se continúan con los profundos errores de divorcio del pueblo que había elegido a Villarán y es por eso la derrota hace poco y el triunfo nuevamente de Castañeda. Entonces vemos un pueblo que tiene dos características. Está eligiendo a aquellos que postulan un programa de transformación, pero si ese pueblo no cumple, y ahí la segunda característica, si ese candidato o candidata no cumple ese programa de transformación, el pueblo está dándoles la espalda radicalmente. Quiere decir que vivimos un momento de cambio. Y entonces lo que tenemos que apostar es por la unidad y por la construcción de una izquierda radical en el sentido correcto del término. Radical viene de raíz, es decir, aquellos que queremos cambiar desde la raíz los profundos problemas de la patria. Entonces es necesario construir y aglutinar esa izquierda. ¿Dónde está esa izquierda?
la izquierda nacional tiene una serie de problemas históricos. Es una izquierda que siempre, o casi siempre, ha repetido postulados programáticos y teóricos de otras latitudes. Hemos tenido izquierda moscovita, izquierda pequinesa, izquierda de La Habana y también de Caracas. Entonces, donde se ha asumido programas de la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, la Revolución Bolivariana, y no solo eso, también las experiencias de los partidos ecologistas verdes en Europa y del socialismo de posguerra de Europa, un socialismo medio rosadito, medio reformista, que se asume con lo mejor que pueda tener, que es el rostro democrático de este socialismo, que para nosotros no significa más que maquillaje de la democracia burguesa. Pero bueno, hemos estado imitando siempre, ha habido una poca coherencia en continuar las ideas de Mariátegui cuando planteaba que aquí la transformación, la revolución, el socialismo, como quieran, no puede ser ni calco ni copia, sino creación heroica. Y la heroicidad la entendía Mariátegui como el sacrificio de nuestro pueblo por un mundo mejor. Entonces tenemos al pueblo que está a la izquierda, luchando en todo el país, y estamos buscando referentes internacionales para copiar, para trasladar sus programas políticos a los nuestros, sin darnos cuenta que nuestro pueblo está gritando esa plataforma de lucha en todas sus reivindicaciones diarias. Entonces la izquierda nacional tiene ese problema atávico, seguidismo, dogmatismo, verticalismo, gerontocracia. Quiere decir que las personas más antiguas de la izquierda quieren seguir mandando. ¿Tiene algo de malo que los viejos, nuestros ancianos queridos luchadores, participen en las luchas? No tiene nada de malo, pero deben también promover a los jóvenes, justamente para que haya continuidad, porque también hay jóvenes que piensan como viejos, que tienen temor a decir las cosas en la cara de los compañeros. Y una de las características de nuestra izquierda es que también piensa como burguesía. Aquel personaje que sale en la televisión, que sale en los periódicos, que tiene un cargo en el Estado, es visto como más posible candidato o candidata que otro que viene de las organizaciones populares. ¿Por qué? Porque trasladamos la visión de la burguesía de querer y apoyar siempre a los que están arriba en contra de los que están abajo. El candidato o la candidata que unifique a la izquierda en este proceso, y pensamos que se puede unificar, tiene que representar a ese pueblo que está luchando, a ese pueblo que está a la izquierda. Situaciones sobre la realidad nacional, y vamos después planteando ya qué proponemos y concluimos con nuestra intervención. Solamente para darnos cuenta que nuestro estado está crítico y que la población va a tener cada vez más razones de lucha, vamos a tocar 3 puntos importantes. La relación fundamental entre la distribución poblacional del Perú y el agua, que es un derecho por el cual estamos luchando desde nuestro partido y en el Frente Amplio. La democratización del uso del agua y el respeto del uso del agua para las grandes mayorías y sobre todo para los productores agrícolas. 55% de la población peruana vive en la costa, casi el 36% vive en la región andina y un 10%, casi un 10% en la región amazónica. Imagínense la gran concentración de población que hay en la franja costera. Pero si comparamos eso con las vertientes acuíferas, vemos que la vertiente de la Amazonía tiene 97,3% de potencial, y ahí hay 10% de personas de todo la gran masa de peruanos viviendo, y la vertiente del Pacífico tiene solamente 2,2%. El Perú camina hacia el estrés hídrico, y ese es un problema que se va a reflejar en la agricultura, en la ganadería, en el tema de la minería, el uso indiscriminado de los lechos acuíferos de nuestra sierra y nuestra Amazonía por parte de las transnacionales, frente a los cuales el Estado peruano no dice nada, van a generar problemas sociales muy fuertes que hay que resolver. Otro punto importante es la pobreza. Tenemos 6,3% de pobreza extrema, es una cifra que asusta, y además teniendo en cuenta los cánones de pobreza extrema que plantea el Consenso de Washington, por cierto, intuimos que es muchísimo más. 1000 distritos del país, del interior de nuestro país, supera el 50% de esos 1000 distritos la pobreza extrema. 400 de ellos supera el 80% de pobreza, y todos ellos en el interior del país. Quiere decir que cada vez existe más un desarrollo, una separación, un abismo entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural. Cada vez más se condena al Perú profundo, como suelen decir los políticos, al ostracismo, a la marginación y a la miseria. Y un tercer punto
importantes en los conflictos sociales, los conflictos medioambientales. 70% de los conflictos sociales en la actualidad son por temas medioambientales. 70%, de los cuales 8% son por demarcación territorial. Entonces, por donde veamos, en el tema del agua, en el tema de la distribución poblacional y el desarrollo de la subsistencia, y en el tema gravísimo del respeto al medio ambiente, que en realidad entrama todo un modelo de desarrollo económico, el Perú está haciendo agua hace tiempo. Y eso se debe a nuestro modelo de desarrollo primario exportador, monoproductor y dependiente de las decisiones del capitalismo transnacional. Necesitamos cambiar ese sistema económico. De nada nos vale solamente maquillar el tema ecológico, es decir, exigir respeto a las lagunas, exigir que se validen las decisiones de nuestros pueblos a través de la consulta previa, va a ayudar muchísimo. Pero si no cambia el modelo económico de producción industrial en nuestro país, no va a cambiar para nada las formas de explotación que el sistema quiere para nosotros. El imperialismo necesita que seamos una economía subsidiaria para explotar nuestros recursos, para desarrollar su aparato industrial. Si no cortamos esa ligazón, no vamos a conseguir nada. Y nuestro pueblo está por cortar esa ligazón. Nos lo han dicho en Arequipa, nos lo han dicho en Cajamarca, nos lo han dicho en el Oriente, de donde acabamos de regresar. Es justo que nuestro programa como izquierda, que pretende transformar el país, eleve los postulados del pueblo a nuestra plataforma política. Si no, se va a dar el divorcio de siempre. Y cuando uno tiene una plataforma política que no defiende los intereses del pueblo y se acerca al pueblo a hablar, ahí se nota el divorcio. Y nos preguntamos qué estamos haciendo mal, por qué nuestro pueblo no se organiza alrededor de nosotros. Y es porque no estamos diciendo lo que el pueblo quiere escuchar, y no por conveniencia o oportunismo político, sino porque lo citamos profundamente como una necesidad, porque el pueblo sienta que somos interlocutores válidos ante el poder, y que además de eso vamos a construir poder popular, porque si no planteamos construir poder popular, tampoco va a servir de nada cambiar la relación del modelo económico productivo. Una vez cambiado el modelo económico productivo, el pueblo ya está preparado, ha desarrollado la capacidad de poder popular para poder dominar sus destinos. Pensamos que eso es lo que hay que proponer, y lo pensamos desde nuestra concepción política, que es el socialismo. Nosotros planteamos abiertamente el socialismo, por supuesto no un socialismo dogmático, vertical, copiado de ninguna latitud extranjera, sino un socialismo desarrollado a partir de las ideas de Mariátegui, que tome en cuenta las luchas de liberación nacional de Túpac Amaru, Micaela Bastidas, Juan Santos Atahualpa, nuestros hermanos de Tía María, de Cajamarca, de todas partes del Perú, y que sobre todo tenga en cuenta el aporte arguediano. Eso que postuló José María Arguedas, que los lazos de colectivismo, de reciprocidad de nuestras sociedades prehispánicas podían servir de base para el colectivismo, la comunidad, la reciprocidad modernas. Arguedas lo dijo así: la colectividad andina puede servir de base para la comunidad moderna. Pensamos definitivamente que sí. La Gran Lima, de casi 10 millones de habitantes, se ha construido en base a las invasiones, como le llama la derecha, a la creación de barrios urbanos marginales, de pueblos jóvenes, hoy distritos, y se hicieron de manera colectivista y fraterna, con grandes olas migratorias que trabajaban en conjunto. Eso es lo que Mariátegui llamaba colectivismo andino. Nosotros le llamamos colectivismo andino amazónico, y es parte fundamental de nuestra reivindicación de un socialismo peruano. Eso es, creo yo, lo que tenemos que plantear a nuestro pueblo. ¿Saben por qué? Porque nuestro pueblo nos lo demanda en cada lugar que visitamos. Muchas gracias. Vamos a